Cuando Cameron Mott tenía 3 años, contrajo una enfermedad rara y mortal. La patología está devorando su cerebro y sufre ataques epilépticos. Sus padres están desesperados y han optado por la única cura disponible, una operación radical de alto riesgo para extirparle la mitad enferma al cerebro. Tal historia suena a la hipnosis de un libro de Robin Hood, pero no. Es una historia real y desgraciadamente le sucedió a una niña de 9 años por ese entonces. Cameron Mott vive con su hermana Caroline y sus padres Casey y Silly en Carolina del Norte. Durante los primeros minutos de cada día, era como cualquier otra niña de 6 años, lúcida y capaz de jugar, pero una hora después de despertarse, la epilepsia la atacaba. Las descargas eléctricas en el cerebro de Cameron hacían que su sistema nervioso funcionase mal. Sus convulsiones eran tónicas, por ello sus músculos se volvían rígidos y se contraían, de ahí esa pérdida de control psicomotriz que sufría. Los síntomas eran causados por una extraña enfermedad llamada encefalitis de Rasmussen, o también conocida como síndrome de Rasmussen. Esta básicamente es una enfermedad inflamatoria y autoinmune con epilepsia, caracterizada por una atrofia hemisférica, que es lo que estás viendo en pantalla. Pero hay que explicar que dicha inflamación solo afecta a uno de los hemisferios cerebrales, el derecho o izquierdo. La fase aguda está caracterizada por crisis frecuentes que se originan en uno de los hemisferios, a lo que sigue una fase residual con déficit neurológico persistente grave y epilepsia recurrente. Y es lo que le sucedía a la pequeña. En el peor de los casos, Cameron podía llegar a tener 15 convulsiones al día, y los ataques eran tan impredecibles que le robaban cualquier posibilidad de llevar una vida normal. Within 20 minutes or so, she would have her first seizure, and then they would just continue throughout the day. It was not any quality of life for her. Por ello tenía que usar un casco especial para protegerse de la amenaza constante de un traumatismo craneal. She wore a helmet all the time. Because her seizures were just so aggressive and violent, and she would just get hurt so often. No se sabe a ciencia cierta por qué se presenta la enfermedad de Rasmussen, pero en cada caso el cerebro se inflama crónicamente, destruyendo las células cerebrales. Debido a esto, a medida que la enfermedad se propagaba por el hemisferio derecho de Cameron, afectaba el lado opuesto de su cuerpo, paralizando gradualmente su lado izquierdo y provocando el deterioro de las facultades mentales, además de afectar su inteligencia cognitiva y el habla. En otras palabras, la enfermedad está devorando el cerebro de Cameron. El deterioro avanza tan rápido que tan solo en unos meses la chica sufrirá una discapacidad grave y daños cerebrales en el mejor de los casos. Por ello, los médicos debían actuar rápido, y la única cura era una hemisferectomía, una intervención quirúrgica radical que consiste en extirpar la mitad enferma del cerebro, y en el caso de Cameron sería su hemisferio derecho. Evidentemente, esta se trata de una intervención altamente invasiva, que solo se lleva a cabo en situaciones muy particulares, cuya incidencia es realmente baja en términos estadísticos. Dicho de otra manera, la hemisferectomía es el último recurso ante patologías que no han podido ser tratadas con métodos menos invasivos. En el caso de Cameron, si dicha intervención se realizaba con éxito, se presentaría en su encéfalo lo que se llama hemiplegia, un efecto similar a un derrame cerebral que paraliza parte del cuerpo, en este caso su parte izquierda, ya que el deterioro se presenta en el hemisferio derecho. Y seguramente esto ya te haya sorprendido, porque existe la creencia de que cada hemisferio dirige el lado que le corresponde. Pues no. Cada lado del cerebro controla el movimiento de la parte opuesta del cuerpo. Si la lesión se provoca en el hemisferio izquierdo, causa daño en el lado derecho del cuerpo, o viceversa. Ahora, si Cameron no era sometida a la intervención, la enfermedad seguiría propagándose y nunca dejaría de tener convulsiones, independientemente del estado en el que se encuentre. Por ello, la operación era el último recurso. El Dr. George Hayo es especialista en hemisferectomías pediátricas y realiza hasta 9 de estas cada año. De este modo, fue él el encargado de tal intervención. El día llegó y tal operación estaba prevista para una duración de 7 a 12 horas. La cirugía era muy delicada y todo debía tratarse con sumo cuidado. Cuando el Dr. Hayo retiró la parte frontal del cráneo, se hacía evidente el daño debajo de la dura madre. La membrana, normalmente translúcida, era dura y opaca, un signo de inflamación. Cuando el doctor dobló la dura madre hacia atrás, obtuvo la primera visión del cerebro Cameron. Cuando abrí la dura madre, pude ver que el cerebro estaba atrófico, habían partes que se estaban muriendo. El hombre y su equipo debían trabajar pieza por pieza para navegar a través de la densa red de venas y arterias dentro del cerebro. Un corte accidental podría causar una hemorragia letal. Hayo estirpó el hemisferio derecho, trabajando sistemáticamente hacia la parte posterior del cerebro. El tejido no se pudo extraer en trozos, sino a través de un tubo de succión, hasta que se vació por completo el lado derecho del cerebro Cameron. En una parte crucial de la operación, el cirujano tenía que dejar un pequeño trozo del cerebro para proteger la frágil zona que rodea la médula espinal, pero dejar incluso una pequeña parte del cerebro infectado podría provocar que las convulsiones regresasen. También debía cortar el cuerpo calloso, la banda de fibras nerviosas ubicada en lo profundo del cerebro que conecta las dos partes. La cavidad del lado derecho de la cabeza Cameron se llenaría de líquido cerebral
a un ritmo de una cucharadita cada 5 minutos. Por ello Cameron era monitoreada de cerca, pues la acumulación excesiva de líquido, una afección llamada hidrocefalia, podría generar niveles peligrosos de presión en la mitad restante del cerebro, y para prevenir el sangrado se vertió un agente coagulante en el espacio. Luego de 8 horas la cirugía estaba completa, y durante las próximas 48 horas la cabeza de Cameron debía permanecer completamente inmóvil para que la mitad restante del cerebro no se desplazase. De este modo todos cruzaron los dedos, y la niña comenzó su viaje a la recuperación. Solo el tiempo diría si tanto riesgo valió la pena o si todo quedaría perdido por una complicación. Los datos médicos demuestran que el cerebro de un niño pequeño tiene la notable capacidad de reorganizarse y transferir a la otra mitad las funciones que normalmente desempeña una mitad. Y este proceso se denomina plasticidad neuronal. La esperanza aquí es que, como la enfermedad ha atacado el hemisferio derecho, las funciones se desplacen al izquierdo. Todo lo que pueden hacer aquí los médicos es esperar a ver si ese hemisferio izquierdo puede mover el lado izquierdo del cuerpo, y de esta forma puede adaptarse lo suficiente para que la niña viva una vida plena y activa. Pero no pueden esperar mucho a la evolución, deben de empezar casi de inmediato con la rehabilitación, para que el cerebro en ese proceso de neuroplasticidad obtenga la información psicomotriz y la aprenda. Porque si se realiza después de ese proceso, muy probablemente el cerebro ya no pueda almacenar esa información. Por eso este tipo de intervenciones funcionan mejor en niños que en adultos. Cameron despertó con el lado izquierdo de su cuerpo completamente paralizado, pero tan solo 10 días después, la niña ya mostraba excelentes signos de recuperación. Caminaba en una cinta de correr, donde la doctora Amy Bastion la entrenaba para que lo hiciera sin cojear. Niños, en el caso de Cameron al principio, por supuesto no pueden mover las piernas, pero rápidamente comienzan a poder ponerse de pie, soportar peso y caminar, aunque su patrón de marcha es asimétrico. Por eso la rehabilitación consiste en entrenarlos para que no cojeen desde el principio y establezcan un patrón anormal. Ahora, el pronóstico no era que la niña mejorase por completo, sino que sufriera alguna discapacidad que le permitiera cierta calidad de vida. Pero pasó algo sorprendente. Tan solo 4 semanas después, Cameron salió caminando del centro de rehabilitación y en 2 años empezó a vivir una vida muy diferente que la de antes. We were just asking for some sort of normality. We didn't know we were going to get the full deal. And we truly, I tell Cameron's story as a miracle. I truly do believe that miracles happen, and my daughter Cameron is a walking example of that. Y esto tiene 2 explicaciones: neuroplasticidad y neurogénesis. La plasticidad neuronal representa la facultad del cerebro para recuperarse y reestructurarse. Las neuronas se comunican entre sí mediante conexiones llamadas sinapsis, y estas vías de comunicación se pueden regenerar durante toda la vida. Cada vez que se adquieren nuevos conocimientos a través de la práctica repetida, la comunicación o la transmisión sináptica entre las neuronas implicadas se ve reforzada, y esto permite a las neuronas regenerarse tanto anatómica como funcionalmente, y formar nuevas conexiones sinápticas. Por ello, este potencial sistema adaptativo del cerebro le permite reponerse de trastornos o lesiones. Por ejemplo, si hoy comenzamos a aprender un idioma, en 2 semanas la estimulación cognitiva habrá generado nuevas conexiones que nos ayudarán a acceder a nueva información lingüística, y en 2 meses tendremos el doble de conexiones. Pues esto mismo es lo que le sucedió a Cameron Mott, gracias a la rehabilitación. Aunque en todo este proceso no podemos olvidarnos del segundo protagonista de esta magia, la neurogénesis. Considerando que la plasticidad sináptica se logra a través de mejorar la comunicación en la sinapsis entre las neuronas existentes, la neurogénesis se refiere al nacimiento y proliferación de nuevas neuronas en el cerebro. Durante mucho tiempo la idea de regeneración neuronal en el cerebro adulto se consideraba imposible. Los científicos creían que las neuronas morían y no eran reemplazadas por otras nuevas. Desde 1944, pero sobre todo en los últimos años, la existencia de la neurogénesis se ha comprobado científicamente, y ahora sabemos lo que ocurre cuando las células madre, un tipo especial de célula que se encuentra en el giro dentado, el hipocampo y posiblemente en la corteza prefrontal, se divide en 2 células, una célula madre y una célula que se convertirá en una neurona totalmente equipada, con axones y dendritas. Luego estas nuevas neuronas migran a diferentes áreas del cerebro donde son requeridas, incluso distantes entre sí, permitiendo de esta forma que el cerebro mantenga su capacidad neuronal. Pues todo este maravilloso e increíble proceso psicobiológico fue lo que le salvó la vida a Cameron. La chiquita, a pesar de la patología sufrida y de la intervención invasiva a la que fue sometida, solo perdió parte de movilización de su brazo izquierdo. De esta forma sobrepasó el pronóstico, considerándose un milagro una recuperación tan positiva. Good morning to all of you. So first of you, I wanted to ask you, Cameron, is how do you feel? How and when you watch that, do you have any memory of it? No. No, you don't remember any of it? No. No? Not at all. And how are you doing today?
Good. Yeah? Are you doing well in school? Do you enjoy it? I enjoy it. En 2020 Cameron comenzó a estudiar en la Universidad de Carolina del Norte y a día de hoy, a sus 22 años, tiene toda una vida por delante. Y lo mejor de todo, normal y corriente. Creo que estos casos deberían tener un término, el milagro de la biología. Ya hemos visto casos aquí en el canal que bajo otro tipo de patología han sorprendido a la comunidad científica. Y es que es asombroso la capacidad y adaptación molecular que tiene nuestro órgano más misterioso, y a través de Cameron Mott lo hemos podido ver. Déjame en la caja de comentarios qué piensas sobre este caso. Y también me gustaría saber si tendrían el valor como padres de someter a vuestro hijo o hija a una intervención en la que el resultado no queda tan claro. Nada, pues déjenlo en la caja de comentarios también, que les leo. Si les ha gustado el vídeo, pues dejen muchos likes, y si lo comparten con alguien, pues chachipiruli. Recordarles que existe un canal de WhatsApp que les dejo abajo en la descripción por si se quieren unir y estar actualizados sobre las cosas del canal y de mi día a día. Y recordarles que me pueden seguir en Instagram, donde estoy más activo que nunca, y que si tú eres nuevo y quieres saber más de tu mente, suscríbete. No olviden activar la campanilla para recibir las notificaciones de los últimos y nuevos vídeos. Pero como saben, todos los nuevos vídeos se suben los domingos y los jueves a iSource. Dicho esto, sean felices y portaos muy bien. Nos vemos las caras la próxima semana.